exonerar primeramente mis intenciones al traer este mensaje. Casi siempre cuando en las iglesias se toca el tema del cielo, del infierno o de los eventos futuros de los últimos tiempos, la gente, algunas personas se molestan con eso, porque piensan que esos temas se traen para que la gente entre en pánico o para que la gente comience a andar asustada. Muchos han dicho que los predicadores usamos esos temas para manipular a las personas. Pero quiero primeramente, antes que nada, decir que este tema no es para asustarles, sino que es para prepararles. Yo creo que sería una irresponsabilidad como pastora ver todo lo que está pasando alrededor del mundo y no advertirles que todo lo que usted y yo hemos visto en los últimos tiempos es nuestro Señor Jesucristo diciéndonos: vengo pronto, amén, vengo pronto. Y sabe, aunque la Biblia dice que a muchos va a sorprender ese día como ladrón en la noche, para su iglesia no va a ser así, porque su iglesia tiene que saber las señales, tiene que aprender a leer las señales que Él dejó para que ese día no nos encuentre inadvertidos, no preparados. Entonces hoy vamos a ver a través de las Escrituras cómo todos estos eventos que están desde agosto hasta septiembre se están cumpliendo. Muchas de las profecías que usted va a ver en las Escrituras, a lo largo de las Escrituras. Aunque hoy vamos a emplear solamente el libro de Lucas y algunos pasajes de Mateo, déjeme decirle que la Biblia tiene amplio testimonio en muchos pasajes que dictan cuál va a ser el plan profético de Dios para estos tiempos. No puedo traer todos los pasajes porque me dilataría más de una hora predicándole y solamente tengo de 35 a 40 minutos para hablarle. Así de que le vamos a predicar aquellos pasajes que son dichos específicamente por nuestro Señor Jesucristo, para que usted y yo podamos ver y entender qué es lo que está sucediendo con nosotros y cómo podemos prepararnos para su venida. Empecemos con Lucas capítulo número 21, verso 28. Lucas capítulo número 21, verso 28. Jesús le dice a sus discípulos: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está ¿cómo? Está cerca. Cuando empecemos a ver cosas, dice el Señor, levanten su cabeza, porque pronto viene su redención. Ahora, ¿de qué cosas se está refiriendo aquí nuestro Señor Jesucristo? En Lucas capítulo 21, verso 9, vamos a leer. El Señor nos describe una serie de señales. ¿Cuántos vinieron el miércoles? ¿Puedo ver su mano? ¿Puedo ver los que vinieron el miércoles? El miércoles estuvimos hablando acerca de la importancia de ser entendido con señas. ¿Se acuerdan? Que Dios no quiere que tengamos que sufrir las consecuencias de cosas mayores y graves cuando podemos leer las primeras señales. Y al leer esas primeras señales podríamos ser salvos de muchos problemas. Todo lo que está pasando ahora mismo en el mundo son las primeras señales de lo que Dios va a hacer proféticamente en estos tiempos. Así que leamos Lucas 21:9. El Señor responde a una pregunta a sus discípulos. Los discípulos preguntan cuándo va a ser el fin de todas las cosas. Y el Señor no le da fecha, porque si alguien le dice a usted tal día, en tal año, a tal hora, le está mintiendo. Jesús dijo: nadie sabe el día ni la hora, pero sí podemos leer los acontecimientos proféticos a través de señales. Entonces, Lucas 21, verso 9 dice: y cuando oigáis de guerra y de sediciones o revoluciones, no os alarméis, porque es que dice necesario. Muchas veces la iglesia está orando para que estas cosas no pasen,
Pero la Biblia dice que es necesario que estas cosas acontezcan. Primero dice, pero el fin no será inmediatamente. Hay muchas personas en la internet, en YouTube, que están anunciando el fin del mundo como que si fuera un evento de pasado mañana, de 1 año y 2 años. Pero la persona que sabe de los eventos bíblicos proféticos se da cuenta que el fin del mundo no está anunciado hasta después de 1000 años que Cristo gobierne sobre la tierra. Un reino milenial, ese es otro tema que un día les voy a compartir. Entonces no es el fin, dice la Biblia. El fin no será inmediatamente. En el verso 10 dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. En el verso 25 salta y dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Todas estas son señales que tienen que suceder y son las señales que nosotros como Iglesia de Jesucristo tenemos que leer y saber que nuestro tiempo está cerca. Ahora veamos un poquito qué ha pasado entre el mes de agosto y septiembre de este año. Cómo en último mes, últimos 2 meses, se han cumplido muchas de las señales que el Señor había preparado para los últimos tiempos. De hecho, como un dato interesante, este año en septiembre, el calendario judío cambió de 1577 a 1578. Para los judíos, este cambio de año es un cambio significativo en su nación. Y muchos de los que estudian las profecías creen que cada vez estamos más cerca de ver el cumplimiento de muchas de las profecías para Israel y para el rapto de la iglesia. ¿Qué pasó en agosto y septiembre? Que ha cumplido las primeras señales. En primer lugar, vamos a hablar de la guerra. Hablemos de la guerra. Encontré una frase que me encantó en un periódico europeo que decía de la siguiente manera, para que usted pueda ver que aunque nosotros no estemos viviendo en guerra, para el resto del mundo este sí es un tema relevante. Decía este periódico, el mundo está iniciando su etapa más peligrosa desde hace décadas. El marcado incremento de las guerras en los últimos años está desbordando nuestra capacidad de afrontar las consecuencias. Si nosotros viviéramos en lugares como el Medio Oriente, lugares europeos donde se vive el terrorismo, verdaderamente esto sería una alarma para nosotros. Por la gracia de Dios, yo creo que como nunca antes debemos darle gracias a Dios de ser nicaragüense. Amén. Dios tiene otro plan para nosotros, pero en otras partes del mundo la guerra es un estilo de vida. La gente vive en guerra y no estamos hablando de guerra dentro del hogar. Estamos hablando de guerras, naciones contra naciones. Justamente en este mes se dieron 2 amenazas muy serias de guerras. Por ejemplo, el 4 de septiembre salió el presidente de Corea del Norte, el señor Kim Jong, y él declaró las palabras a Estados Unidos, diciendo, provócanos como quieras, con nuestras armas nucleares estratégicas, erradicaremos de la tierra a Estados Unidos sin dejar rastro. Yo no sé si usted ha visto los últimos acontecimientos en CNN, cómo todas estas cosas están llevando a los reporteros a estudiar cómo es el ambiente en Corea del Norte y cómo los niños desde pequeñitos ya están entrenados para desear la muerte de los norteamericanos. De hecho, recientemente vi algo que me impactó poderosamente porque
cuando lanzaron recientemente un misil como prueba nuclear, Corea del Norte, los niños en las escuelas daban saltos de alegría, victoriaban, aplaudían de la alegría, porque se les ha transmitido por décadas, por años, de que ellos tienen que estar preparados para una guerra masiva contra Estados Unidos. Y como si no fuera mucho eso, el 19 de septiembre, en la ONU, el presidente Donald Trump llegó y le dio una respuesta a esta amenaza. Y dice de la siguiente manera: si persisten las amenazas nucleares de Corea, no tendremos otra opción que destruir totalmente a Corea del Norte. Aquí estamos hablando de ligas mayores, de guerras imprescindibles, guerras que no han sido jamás de los jamases vistas en la historia de la humanidad. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que ver esas señales y saber que la cosa está seria y que el cumplimiento de las profecías se está dando. Ahora, hablemos de los grandes terremotos que hubieron solamente en este mes. La Biblia dice, habrá grandes terremotos. Por ejemplo, el 7 de septiembre, en la Ciudad de México, se dio uno de los terremotos más grandes de la historia. El más grande de la historia jamás registrada fue en Chile, si no me equivoco, en el 2010, que fue un terremoto de 8.8. Sin embargo, recientemente, el 7 de septiembre apenas, hubo un terremoto en México con una magnitud de 8.2. Eso fue el 7 de septiembre. 12 días después, solamente 12 días después, ¿cuándo se ha escuchado que en un mismo país, en menos de 15 días, haya habido un evento como este? 12 días después, las noticias señalaron que hubo un terremoto de magnitud de 7.1 en la ciudad de Azochiapán, México. Y ustedes pudieron ver en las noticias cómo caían los edificios. Todas estas cosas son señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora también, la Biblia indica de que habrá hambres y pestilencias en la tierra antes de la venida del Señor. Encontré recientemente un comunicado de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura que decía: vuelve a crecer el hambre en el mundo impulsada por los conflictos y el cambio climático, según un nuevo informe de la ONU. Aquí el 15 de septiembre la ONU declaró de que el hambre está en niveles nunca antes vistos en la tierra, producto de la guerra, producto de los desastres naturales. Otra cosa que la Biblia indica como señales de los últimos tiempos, cuando usted ve el libro de Apocalipsis y también algunas profecías en Daniel, ellos hablan no solamente de señales en la tierra, sino que también habla de señales en el cielo. Cuando Jesús iba a nacer, la Biblia dice que hubieron unos hombres que leyeron las señales en los cielos, grandes señales del cielo. Cuando Jesús iba a nacer, dice la Biblia que un pequeño grupo de hombres entendió la señal que había estado predicha, profetizada para el nacimiento del Mesías. Y Dios ha puesto también en las estrellas señales para que la gente entienda los tiempos proféticos. Solo en este mes de agosto y el mes de septiembre hubo 2 señales que nunca se habían visto en mucho tiempo, una de ellas en 100 años y la otra se cree que es la primera vez que se aparece en el cielo. Por ejemplo, el 21 de agosto hubo un eclipse solar. Vamos a leer Hechos capítulo número 2, versos 19 y 20. Y dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra:
sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Nosotros vimos ante nuestros ojos estas señales que se están dando. El sol convirtiéndose, dice, en tinieblas. Tal vez en Nicaragua no lo experimentamos mucho. Yo me salí ahí a ver si en algún momento se oscurecía, pero no. Pero las personas que viven, por ejemplo, en Estados Unidos pudieron ver en plenitud, experimentar ese eclipse. Ahora, el 23 de septiembre de este año, recientemente, también se cumplió otra señal descrita en Apocalipsis, capítulo número 12. En Apocalipsis capítulo número 12 declara en el verso 1 y verso 2 la posición exacta de ciertas estrellas que se iban a alinear de manera que nunca antes habían estado alineadas. El 23 de septiembre se cumplió esa profecía. Si usted leyó las noticias o si usted busca un poco más de información en el internet, usted va a ver allí cómo la alineación entre el Sol, la Luna, Júpiter y por primera vez 2 estrellas en la constelación de Virgo se cumplieron. Los expertos dicen de que esta es la señal, esta señal o esta alineación de estrellas es la primera vez que pasa en 7,000 años. Ahora, si nosotros contamos con el hecho de que, de acuerdo al calendario judío, el hombre en el mundo tiene menos de 7,000 años, podríamos decir que esta es la primera vez que esta constelación se formó de esa manera. Y la manera exacta en que se formó está descrita, usted lo puede ir y buscar después en su casa, en Apocalipsis capítulo número 12, verso 1 y verso 2. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Que Jesucristo viene pronto, que estamos viviendo los tiempos finales. La Biblia dice en el verso 25 de Lucas también, entonces habrá, dice, señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Y dice, y en la tierra, mientras están esas señales en el cielo, en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Y esto fue otra cosa que también vimos este septiembre pasado. Vimos 4 huracanes de los más devastadores en la historia. Solamente en estos 2 meses vimos al huracán Harvey, al huracán Irma, al huracán María y al huracán José. Las noticias dicen de que el huracán Harvey que pegó en Texas es el más desastroso en la historia americana en cuanto a costos. El que más destruyó el estado de Texas y generó costos. Después vimos el huracán Irma llegando a la Florida. Y recientemente el huracán María. Hace poco estaba viendo una noticia y decía que Puerto Rico está en estos momentos no apto para el turismo. No se puede ir y todas esas islas viven precisamente del turismo. Y otras islas que estaban a la par, que son vecinas de Puerto Rico, se han sido declaradas no habitables para un ser humano. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo ante todas estas cosas? El cumplimiento de las profecías. Por si usted se perdió las noticias, vamos a poner un pequeñito video de 2 minutos y medio. Porque cuando uno no vive las cosas, no se da cuenta de la seriedad de lo que está pasando. Así de que me llegó al celular un video muy interesante que yo quiero que ustedes puedan.
otras cosas, hermanos, mientras usted y yo hemos estado sentados en este lugar, han estado viviendo los pobladores del mundo. Y creo que Dios ha tenido gran misericordia de nosotros, amén. Dios ha tenido gran misericordia de nosotros, pero sabe que el hecho que nosotros no estemos viviendo esos desastres naturales no nos exime de la responsabilidad de ver las señales, de despertarnos y de poner nuestra vida en orden con Dios, porque la inminente venida de Jesucristo está cerca, amén. Hay otra señal que también está pasando en estos momentos. La Biblia dice que habrá grandes persecuciones para el pueblo de Dios. En Lucas capítulo número 21, verso 12 dice: pero antes de todas estas cosas os echarán manos y os perseguirán y os entregarán las sinagogas, a las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. ¿Sabía usted que entre el año 2005 y el año 2015 900,000 cristianos fueron martirizados? 900,000 cristianos. Eso quiere decir que alrededor de 90,000 cristianos al año en otros lugares del mundo están pagando las persecuciones profetizadas por los profetas. Leí un artículo donde decía de que en el Medio Oriente se cree que en 2 o 3 años más el cristianismo va a estar totalmente erradicado de esa región, pero es por las grandes cantidades de matanza que están haciendo grupos de terroristas. Y como decía una periodista, esto no es una guerra de intereses políticos, esta es una guerra religiosa, esta es una guerra, decía, en contra de los judíos y de los cristianos. En otras partes del mundo esto es lo que está viviendo. Para nosotros es muy fácil, hasta podemos elegir si venir o no a la iglesia. Pero en otras partes del mundo el pueblo de Dios está siendo partícipe del cumplimiento de las profecías. Muchos de ellos están dando su vida por causa de su fe. Y aquí está lo interesante, que de acuerdo a la Biblia dice que todas estas cosas apenas serán principio de dolores. Diga conmigo, principio de dolores. Mateo 24:8, Jesús hablando de estas cosas dijo: todo lo que ustedes van a ver al principio, eso será apenas el principio de dolores. ¿Por qué? Porque está profetizado de que habrá una tribulación para los moradores de la tierra. Habrá una gran tribulación. En Apocalipsis usted va a ver que Dios ha preparado 7 sellos, 7 copas de iras y 7 trompetas para el tiempo de la gran tribulación. Y si usted hoy se asusta por los terremotos, durante ese pequeño y corto periodo de tiempo, todo lo que hoy nosotros vemos y nos espanta será multiplicado en manera que la Biblia dice y enseña que serán naciones enteras las que van a ser muertas por causa de las guerras, los terremotos y todas estas cosas que vendrán sobre el mundo. Mateo 24:21, Jesús señaló y dijo: porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá cuando dice jamás. Eso es lo que viene. Y entonces en Lucas 21:28 Jesús dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque dice: vuestra redención está cerca. Dios tiene un plan de redención. Cada vez que usted ve la palabra redención en las Escrituras, es una palabra que se asemeja con salvación. La Biblia dice que Dios va a cuidar, a salvar a su pueblo de esa tribulación que viene. Dios librará a su iglesia. La iglesia de Jesucristo no pasará por esa gran tribulación. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo número 3, verso 10, el Señor hablándole a su iglesia,
Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre ¿quién? Sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor tiene un plan. En Tesalonicenses también Él habla acerca que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros seremos transportados para estar para siempre con el Señor. Vienen cosas graves sobre este mundo. La pregunta es, ¿está usted preparado para ese día? ¿Se está preparando para ese encuentro con el Señor? ¿Qué nos toca hacer cuando sabemos que todas estas cosas vienen? Jesús le dio la respuesta a su iglesia. Cuando Él estaba profetizando todos estos señales, Él les dijo, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Lucas 21, versos 34 al 36. Jesús le dice a su iglesia, pero tengan cuidado de que su corazón no se cargue de glotonería y de embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no les sobrevenga de repente. Por lo tanto, dice, manténganse siempre atentos y oren para que se les considere dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. Ahí está la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer? En otras palabras, podríamos decir 4 cosas. Número 1, aléjese de un estilo de vida irresponsable. El Señor le dijo a la iglesia, tengan cuidado que su corazón no se cargue de glotonería. Tengan cuidado de caer en ese estilo de vida de irresponsabilidad y que ese día los sorprenda. Si el Señor viniera ahorita mismo, podríamos decir que nuestro estilo de vida como iglesia se parece a aquella que Jesús dijo, tengan cuidado de no caer en esto. También el Señor aquí nos dice, aléjense de vicios inútiles, es lo que nos está diciendo. Ahí mismo en Lucas dice, miren que su corazón no se llene de ¿qué? De embriaguez. ¿Qué es lo que el Señor le está pidiendo a su iglesia? Que ese día no le sorprenda a usted viviendo como quiere vivir de una manera irresponsable. Que el día del Señor no le sorprenda viviendo de manera que usted está entregado a los placeres de este mundo. Que no lo sorprenda descuidando totalmente su salvación. Haciendo cosas como tomar, drogarse, estar adicto a pornografía, todas esas cosas, dice el Señor, que no te sorprenda la venida si tú estás haciendo eso. Jesús también le dijo a sus discípulos, no vivan para esta vida. Aquí dice, ni de las preocupaciones de esta vida. Hay creyentes que ya no quieren escuchar un mensaje como este. ¿Sabe por qué? Porque están apegados a esta vida. Porque dicen, no, yo quiero morir de una muerte natural. Y no logran saber y no logran entender lo que Pablo un día dijo acerca de esto, que esto es una gloriosa esperanza. Pero para muchos creyentes, esta no puede ser una gloriosa esperanza. No la pueden esperar de una manera contenta la venida del Señor, porque están tan apegados a este mundo. Quieren hacer tantas cosas aquí. Pero la Biblia dice en Colosenses capítulo número 3, si pues habéis resucitados con Cristo, que dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué quiere decir esto? De que ahora usted se va a meter en un monasterio a esperar la venida del Señor. No. El Señor le dijo a Noé, después de haber mandado el diluvio, mientras
la tierra permanezca. Habrá siembra y cosecha. Esto no quiere decir que como creyentes que estamos esperando la venida del Señor, ya no vamos a trabajar, ya vamos a dejar de estudiar. No, tenemos que seguir el mismo curso de la vida, pero al mismo tiempo que seguimos el curso de la vida, nuestro corazón está conectado con el cielo, amén. Nuestra esperanza está conectada con el cielo. Esa es la manera en que debemos de vivir. Y aquí está también para mí una clave que si usted no la está haciendo, a partir de hoy, usted tiene que empezarla a hacer. El Señor dice, oren para que ser considerados dignos. Mire lo que dice, qué hermoso. Por lo tanto, dice el Señor, manténganse siempre atentos y oren para que se les considere dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. A partir de hoy, añada esto a su oración. Señor, si tú vienes hoy, que mi vida esté delante de ti, sea digna de que tú tomes mi vida y poderme presentar delante de ti. Como seres humanos siempre vamos a fallar. Como seres humanos siempre vamos a pecar. Pero el pastor Spencer decía algo que me gustaba mucho. Decía, mantenga cuentas cortas con Dios. Hay unos que dejan que la cuenta se les tire demasiado. Hay unos que dejan de que aquellas cosas que están practicando mal se les hagan largas. Todos vamos a fallar, pero mantenga cuentas cortas con Dios. Cada día, a partir de este momento, desde hoy, cuando vaya y cierre sus ojos, esto lo estamos practicando mi esposo y yo. Estamos haciendo esto cuando nos vamos a acostar, diciéndole al Señor, Señor, tennos por dignos de escapar de estas cosas. Si tú vienes hoy, Señor, que podamos ser dignos de ser tomados y escapar de todas las cosas que vendrán. Jesús dijo, oren por esto. Tenemos que estar atentos. Y ese es el deseo de Dios para su vida. Uno no puede decir fecha ni hora, pero una cosa sí podemos saber, que las señales se están cumpliendo. Que